soy David Sánchez Romo y pertenezco al Departamento de Soporte Técnico de Artec, que es la empresa que desarrolla el software TreeCalc y GEST, que vamos a ver entre hoy y mañana. Hoy vamos a ver el cálculo de la estructura a través del programa TreeCalc y vamos a verlo integrado con ArchiCAD. Veremos cómo un modelo que se haya diseñado en ArchiCAD se puede traspasar a TreeCalc, realizar el cálculo y devolver hacia ArchiCAD. Y mañana veremos, mañana va a ser a las 9, veremos la elaboración automática del presupuesto del modelo realizado con ArchiCAD. Entonces, bueno, pues ese es el software que desarrollamos en Artec, TreeCalc para cálculo de estructuras y GEST para elaboración del presupuesto automático. Bien, entonces, el procedimiento consiste en intercambiar información a través del formato IFC. Hemos utilizado este formato pues, porque es el más estándar del concepto OpenBIM. Siempre bueno, pues, tratamos de que al hablar de BIM se pueda utilizar el programa que cada uno prefiera, tanto para modelar el edificio en 3 dimensiones como para calcular la estructura, calcular las instalaciones, elaborar el presupuesto, que cada técnico utilice el mejor programa y se puedan enviar los datos entre unos programas y otros. En ese sentido, el formato IFC pues, es un gran aliado para que bueno, pues el OpenBIM funcione y se pueda traspasar toda la información de unos programas a otros. No es necesario que elijáis una determinada empresa y utilicéis todo el software de esa empresa, sino que hay que elegir el mejor software de cada una de las áreas y poder comunicarse entre unos y otros. Entonces, lo que vamos a hacer es partir de un modelo hecho con ArchiCAD. Este modelo, que bueno, pues está desarrollado por ArchiCAD y es uno de los ejemplos que se está mostrando con la versión 20. Es, como veis, un modelo bastante interesante. Se trata de un centro comercial con una zona también de oficinas. Por aquí veis bueno, pues las distintas tiendas con todo su mobiliario, por aquí las escaleras mecánicas, esta zona de la izquierda con oficinas por aquí y bueno, pues también un área de cafetería y de esparcimiento, ¿no? Entonces, va a ser el modelo que vamos a utilizar tanto hoy como mañana para hacer las conexiones. Y lo que vamos a hacer es calcular la estructura de este modelo hoy y mañana realizaremos el presupuesto automático. Entonces, vamos a ver cómo está definido en este modelo los elementos estructurales. El arquitecto, en el momento en el que realiza el diseño del edificio, pues ya va ubicando los distintos elementos estructurales. Aquí, por ejemplo, tenemos esta columna. Tenemos, lógicamente, unas losas en las zonas por aquí y por aquí. Esta zona es hueca. Y también se han definido una serie de vigas. Entonces, todos esos elementos estructurales, losas, vigas, columnas, también tabiques resistentes que podéis tener de distintos materiales, de concreto reforzado o incluso de tabique, de ladrillo, pues se van a recuperar automáticamente con TreeCalc para realizar el cálculo. Cada elemento estructural tiene sus propiedades. Por ejemplo, en este caso estoy situado en una zona con un forjado. Entonces, si analizo por aquí sus propiedades, pues me indica el tipo de forjado que se ha definido, el tipo de losa. En este caso, pues tenemos una losa genérica de un determinado espesor y, bueno, pues por aquí también otra serie de propiedades. O si seleccionamos, por ejemplo, una columna, aquí pues elegimos, por ejemplo, esta columna, la seleccionamos y analizamos sus propiedades, pues tiene también unos determinados datos, si la columna es rectangular o circular, si tiene forma de doble T y, bueno, pues otra serie de parámetros. Por aquí en las propiedades, en las categorías, etcétera, pues se indica el tipo de pilar que es. En este caso, pues es IR 533, con estas dimensiones, etcétera.
Entonces, esos 4 tipos de elementos, columnas, vigas, losas y muros, se pueden enviar hacia Trical para realizar el cálculo. Como os decía, utilizamos el formato IFC. Entonces, aquí en ArchiCAD utilizaríamos la función guardar como y podemos elegir de los distintos formatos que hay disponibles el formato IFC y se puede utilizar el IFC 2X3 o IFC 4. Cualquiera de esas dos versiones es compatible con Trical. Aquí tenéis una lista con distintos traductores, entonces en este caso pues podríamos elegir el traductor intercambio de datos con Trical, aunque realmente si utilizáis el traductor general también serviría, porque son elementos principales, digamos, son columnas, vigas, losas, muros, pueden ser incluso inclinados o con cualquier geometría, y todos ellos van dentro del archivo IFC, aunque utilicemos el traductor general. No habría, no sería necesario elegir un traductor específico. Entonces, de este modo guardaríamos el archivo en formato IFC. Lo siguiente que tenemos que hacer es ir a Tricalc y aquí utilizamos la función archivo importar modelo BIM abrir y buscamos el archivo. En este caso lo tengo aquí en el escritorio, sería este archivo. Aquí podemos filtrar si queremos que los tabiques se importen como elementos estructurales o no. En este caso no los voy a importar porque los elementos verticales de la estructura son columnas, esas sí las mantengo activadas. Y las vigas y también las losas, que pueden ser tipo slab, que serían losas horizontales, o roof, que podrían ser también tejados, cubiertas inclinadas. Entonces, todos esos elementos los voy a importar. También se puede filtrar en esta zona si queremos importar los muros o los tabiques, todos ellos o solamente algunos, en función de su espesor, por ejemplo. Si tengo algunos tabiques resistentes más gruesos que sí quiero considerar como estructurales, por ejemplo, de más de 15 centímetros, pues le pondría aquí un espesor mínimo de 15 centímetros y de ese modo todos los tabiques que tengan un espesor más pequeño pues no se van a considerar como estructurales. En este caso, bueno, pues los muros en general, los tabiques los voy a dejar desactivados. Importo, por tanto, las losas, columnas y vigas y pulso aceptar. Esto puede tardar un poco, un minuto o así en convertirse, mientras os voy a ir comentando para que vayáis viendo lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, aquí hay un poco de historia, ¿no? El CAD al BIM, pues ya os lo ha comentado antes Rubén, pues el paso de trabajar de los modelos o de los dibujos en 2D a trabajar con el modelo digital, maqueta digital en 3D. Es un poco, bueno, pues la tendencia y la necesidad que se está viendo últimamente. Entonces, antiguamente había que dibujar en 2D los planos de la arquitectura y en 2D los planos de la estructura. En este caso, por ejemplo, hay unas zapatas. Y lo que se hace ahora es dibujar en 3D tanto el modelo como la estructura. Entonces, puedes tener la estructura modelada en 3D. Estas imágenes son de Tricalc y pasarlas a ArchiCAD o dibujar el edificio en 3D en ArchiCAD y pasarlo hacia Tricalc para hacer el cálculo de la estructura. Entonces eso es lo que vamos a ver. Bueno, esto ya habrá terminado de importarlo por aquí. Vamos a cambiar a Tricalc. Efectivamente la importación ha terminado. Aquí te indica el número de elementos que ha recuperado. Y por aquí tendríamos ya el modelo 3D. Entonces, como veis, hay muchos elementos que no se han importado. Por ejemplo, las escaleras mecánicas o otros tipos de elementos que no sean estructurales, pues no figuran por aquí y figuran únicamente pues, las columnas con su sección y sus ejes, las vigas, las losas y los muros en caso de que los hubiera activado. Vamos a verlo en alzado. Entonces, bueno, pues aquí vemos las columnas y las vigas, también el espesor de la losa. Hay una serie de ajustes automáticos que se pueden realizar, que es mediante este icono, ajuste automático, que es para hacer coincidir los ejes, para poder hacer el cálculo. Tricalc es un programa que realiza el cálculo de los elementos superficiales por elementos finitos y los elementos lineales, las columnas, traves, pues las hace como cálculo matricial. Entonces, los ejes tienen que coincidir para que se puedan transmitir ahí los esfuerzos. Entonces, el ajuste automático
ajusta automáticamente los ejes de unos elementos con otros para que se pueda realizar el cálculo. De ese modo, si por ejemplo tuviéramos una columna que se haya dibujado hasta la cara inferior de la losa, pues hay una opción que automáticamente la va a estirar. El eje de la columna lo va a situar automáticamente hasta la cara superior de la losa. O mover el plano del eje de la pared al borde de la losa, etc. Entonces se trata de ajustar automáticamente todos los elementos estructurales. Eso se realiza así automáticamente. Y aquí también lo que vamos a hacer es elegir el material que queremos utilizar para cada una de las columnas. Aunque en el modelo 3D, en ArchiCAD, se ha dibujado una sección como la que hemos visto, de tipo IR, pues aquí podríamos decidir si queremos utilizar otra serie o incluso otro material. Entonces eso se hace con este icono de opciones generales del modelo BIM. Y aquí podemos decidir cada uno de los elementos en función de la forma que tenga, qué serie queremos utilizar. Por ejemplo, si hubiera venido alguna viga con forma rectangular, aquí en el botón Buscar podemos acceder a la base de datos de perfiles disponibles en TreeCalc y podríamos elegir, por ejemplo, si queremos esa viga calcularla como una viga de madera, que sería de este tipo, o, por ejemplo, como una viga de concreto, o también se podría elegir aquí pues, distintos tipos de secciones. Por ejemplo, estos son de aluminio. TreeCalc también permite calcular elementos de aluminio o de acero estructural. Entonces, aquí podríamos elegir, dependiendo del tipo de elemento que se haya dibujado, pues en función de la forma, si queremos que sea de un material u otro. Por ejemplo, una viga rectangular no siempre tendría por qué ser de concreto, sino que podría ser de acero hueco, por ejemplo, como en este caso. Entonces, bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es seleccionar la serie, concreto, en este caso, aunque realmente este edificio no tiene ninguna viga rectangular. Pero si hubiera alguna, sería de concreto. Eso es una prestación también muy diferencial de TreeCalc frente a otros programas, que es que se pueden mezclar todos estos materiales. Dentro del mismo edificio podríamos tener algunos elementos de concreto, otros de acero, otros de aluminio, etc. El tamaño del elemento, si queremos, podemos escribirlo aquí para que se tenga en cuenta en el cálculo un determinado tamaño, y si no, lo podemos dejar vacío. Y aquí nos avisa de que el programa buscará el perfil, el tamaño que tenga las dimensiones más próximas a las del elemento que se dibujó en 3D. Entonces eso es lo que se va a hacer. Y para las columnas, pues en este caso aquí podemos elegir si queremos usar esta serie HE o buscamos por aquí y elegimos, por ejemplo, pues la serie IPR o IPC. Entonces, bueno, pues puedes elegir, aunque en el modelo BIM se hubiera elegido uno de estos tipos de columnas, lo podrías cambiar por otro. En cuanto a las losas, también tenemos distintos tipos de losas que podemos calcular. Antes hemos visto las propiedades de una losa en ArchiCAD y, bueno, pues decía losa genérica. Aquí podríamos elegir si queremos que sea una losa, por ejemplo, unidireccional, con viguetas de concreto y casetones aligerantes en una dirección, o, bueno, aquí hay distintos fabricantes. Es una base de datos que se puede ampliar, podemos crear nosotros mismos pues, las dimensiones, las características de la losa aligerada. También se pueden calcular losas alveolares, placas de este tipo, prefabricadas de concreto y también con una capa de concreto vertido en obra, o los acero, también por aquí, pues de distintos espesores. Entonces, lo que en ArchiCAD era una losa genérica, en TreeCalc ya para hacer el cálculo de los distintos elementos estructurales, pues se puede definir con más detalle pues el tipo de losa que se quiera. También podemos calcular losas casetonadas, bidireccionales, etcétera, de distintos tipos. Losas macizas también. Entonces, elegimos aquí el tipo de losa que queramos y ponemos también las cargas que queramos utilizar. Entonces, el peso propio de la losa se tiene en cuenta automáticamente y aparte le podemos poner, por ejemplo, 100 kilos por metro cuadrado como una carga permanente o carga muerta que va a suponer, por ejemplo, pues el pavimento que vamos a colocar encima de esa losa y después una carga viva de 300, por ejemplo. Entonces, bueno, pues ahí lo podrías elegir. Entonces esto lo defines como opciones para que todas las losas de la estructura o alguna en particular pues utilicen esos datos.
Luego, en cuanto a la normativa, se puede elegir por aquí, en Archivo Preferencias. Bueno, hay también posibilidad de elegir el idioma. Hay distintas versiones del español para México, Argentina, España, etcétera. O también se puede utilizar, si se quiere, el programa en inglés o en portugués, en catalán, en francés, por si necesitáis presentarle los resultados a alguna persona, por ejemplo, en inglés o así. Entonces, si elegís un determinado idioma, todos los menús y todos los resultados se generan en el idioma que tengáis elegido. La normativa está por aquí. Se puede usar, por ejemplo, pues la norma de Estados Unidos, la ACI o la ISC, para el caso de que queráis presentar algún proyecto internacional, o el caso de México, pues las NTC o también pues las CFE, etcétera. Y ahora vamos a ver también acciones de viento, acciones de sismo, como está todo personalizado para normas mexicanas y también de otros países, porque me escucháis desde distintos países, también pues normas argentinas, normas chilenas, eurocódigos, norma española, etcétera. También los refuerzos se puede elegir si queremos trabajar en milímetros, para los refuerzos de acero corrugado, si queremos activar o desactivar algún milímetro, algún tamaño determinado, o crearnos nuestra propia base de datos de diámetros o en pulgadas. Entonces, bueno, pues eso lo eliges por aquí. Y el sistema de unidades también en kilogramos o kilonewton es modificable. Bien, entonces, a continuación lo que hacemos es pulsar este icono, que es el que crea ya el modelo estructural. Entonces, como esto tarda también un minuto o así, lo que voy a hacer es abrir el archivo que tiene ya creado el modelo estructural. Entonces, eso ya crea automáticamente esas columnas y esas losas con el material que hemos elegido. Entonces, bueno, pues esta sería la representación que llamamos de alambre, que muestra únicamente una línea para cada elemento. Y por aquí estamos viendo las viguetas dobles que habíamos elegido pues, para esas losas. Con este icono se puede cambiar entre la representación de alambre y la representación render. En este caso ya se ven no solo los ejes de los elementos, sino también las secciones. Y bueno, pues por aquí tenemos también en la zona inferior la losa de cimentación, que se va a calcular también conjuntamente con todos los elementos. Entonces se va a hacer un cálculo conjunto de la cimentación, de las columnas, de las vigas, de las losas, los muros, etcétera. Cimentación hay de distintos tipos. Aquí tenemos una losa de cimentación y en esta zona de la izquierda hay 3 zapatas aisladas. Entonces se va a realizar también el cálculo de las zapatas. Las opciones de cálculo se pueden revisar por aquí, por esta zona de la izquierda. Entonces, en las opciones de cálculo de esfuerzos se puede activar el cálculo en segundo orden. Tricalc realiza un cálculo en segundo orden por el método P-delta, que eso significa que cualquier desplazamiento que se produce en cualquier nudo de la estructura genera unos desplazamientos adicionales. Por ejemplo, cuando activamos la carga de viento, que ahora os mostraré cómo se introduce, pues las cabezas de los pilares se desplazan lateralmente y se considera que las cargas gravitatorias ya están desplazadas, un desplazamiento delta. Entonces se multiplica la carga P por el desplazamiento delta, se obtiene un momento adicional y bueno, pues eso da mucha más precisión al cálculo y también se ahorra material, porque el cálculo es más exacto y se generan justo los esfuerzos que va a soportar la estructura. Entonces, conviene siempre activar este cálculo de segundo orden. Es opcional y conviene tenerlo activado, porque se ahorra material. Las secciones al final salen justo las necesarias, aunque lógicamente están los coeficientes de seguridad habituales, ¿no?, de cualquier programa de cálculo de estructuras. Os quería comentar el tema de las cimentaciones, que estas zapatas se van a calcular automáticamente. Y por aquí está la tensión admisible. Entonces, en función de este dato que le ponemos aquí, cuál es la tensión que soporta nuestro terreno, si es de mejor o peor calidad, pues el programa calcula las dimensiones de las zapatas y también valida la losa de cimentación para ver si en algún punto se supera esa tensión admisible o no. Luego, aparte de esas opciones de cálculo, también están por aquí las resistencias de los materiales.
Entonces se puede elegir, para el caso del concreto, pues si queremos usar un concreto de 175 kilos por centímetro cuadrado, o 200, etcétera. También puedes elegir aquí otros y ponerle tú a mano la resistencia del material. Que esto podría ser útil, por ejemplo, para revisar una estructura que estuviera ya calculada y construida y que tuviera una resistencia de algún ensayo determinado. Pero si es una estructura nueva, pues elegimos qué tipo de concreto, también qué tipo de acero, el acero corrugado longitudinal para las varillas, y para las columnas y vigas de acero laminado, pues también si queremos utilizar acero A42 o A36, o también poner a mano aquí la tensión admisible, la resistencia del acero. También para la madera o para el aluminio, que bueno, pues en esta estructura no hay, pero se puede calcular también conjuntamente. Vamos a ver las opciones de sismo. Entonces, esta carga de momento, esta estructura de momento tiene solo la carga gravitatoria de estas losas, que le he puesto pues la carga que yo he querido en cada una. Y las cargas de sismo se activan aquí, en cargas opciones. Puedes activar el sismo o no, depende de en qué zona del mundo se vaya a construir la estructura. Y en caso de que esté activado, vamos a activar también el viento. Ahora vamos a comentarlo después. Entonces, activo el sismo y el viento. Y aquí en definir, dependiendo de la normativa que hayamos elegido en la otra ventana que os mostraba antes, pues están las opciones de cálculo de sismo automáticas. Entonces, en este caso, por ejemplo, que tenemos la normativa mexicana, pues podemos elegir si el sismo se va a calcular según el reglamento del DF o la CFE. Y según si elegimos una u otra, hay unos parámetros diferentes. Por ejemplo, para la Comisión Federal de la Electricidad, pues elegimos por aquí la zona sísmica y por aquí pues están las distintas ciudades. Elegimos, por ejemplo, Durango. Por aquí aparecen ya pues los datos específicos para esa zona. Y si tenemos el estudio geotécnico más detallado, pues podemos ir introduciendo los parámetros que necesitemos, ¿no? Entonces, el programa calcula los modos de vibración sísmicos de esa zona automáticamente y con rellenar esta ficha con esos datos es suficiente. No hay que hacer nada especial en la estructura. Sería muy rápido, muy automático, porque se calculan todos los modos de vibración. Ahora os enseñaré con la estructura calculada los desplazamientos sísmicos y todo eso genera esfuerzos adicionales que se tienen en cuenta en el cálculo. Luego, para el caso del viento, habría que ir aquí a cargas definir. Bueno, se puede hacer también con los iconos. Todas las funciones tienen un equivalente con los iconos. Entonces, en este caso, pues sería carga de viento. Y aquí activamos, si queremos considerar las 4 direcciones de viento o solamente alguna de ellas, lo normal sería considerar las 4. Y en el botón datos, aquí podemos también elegir si queremos calcular el viento según el reglamento del Distrito Federal o de la Comisión Federal de la Electricidad. Y según el que elegimos, por aquí nos pide también una serie de parámetros. Entonces, la velocidad de referencia depende de dónde se vaya a construir la estructura. Hay unos valores predefinidos ya pues en distintas ciudades. Por ejemplo, elegimos Campeche y por aquí pues ya te rellena esos datos, aunque también los puedes poner tú a mano. Luego la altura a considerar, el tipo de terreno, si es una llanura o es una zona urbana o poco ondulada. Las cargas de viento varían. Aquí cuando cambias, por ejemplo, zona de grandes edificios, 83 kilos por metro cuadrado, o llanuras planas, pues 162 kilos por metro cuadrado, sería casi el doble, ¿no? Entonces, dependiendo de todos estos parámetros, se calcula automáticamente la carga de viento y, bueno, pues se tendría en cuenta también en la estructura. Bien, y luego para la losa hay otro dato más que se define por aquí en la losa de cimentación, que sería el coeficiente de balasto. Este dato también, pues si se ha hecho un estudio geotécnico en la zona, pues habría que indicarle el coeficiente de balasto a partir del cual se va a calcular la deformación de la losa y nos dirá el programa qué refuerzos tiene que colocar en cada una de las zonas de la losa para tener en cuenta la flexión que se vaya produciendo.
Bien, pues una vez revisados esos valores, el siguiente paso sería calcular. Antes de ello, os quería mostrar también aquí en la base de datos otras tipologías que se pueden calcular, que aunque no las tiene esta estructura, pero para que sepáis pues todas las cosas que se pueden hacer con el programa. Una de ellas sería ménsulas cortas, que esto permite bueno, pues, calcular elementos de este tipo, para concreto reforzado, pues los refuerzos de este tipo de ménsulas cortas, o también secciones de inercia variable, que en esta estructura tampoco se han utilizado, pero sería posible indicarle, por ejemplo, pues que en esta viga, pues que tenga un canto mayor, una altura mayor en un lateral y una altura menor en otro lateral. Y así pues con otros tipos de elementos. Luego por aquí también revisando pues se pueden calcular paredes resistentes, que lo comentábamos antes, cabezales y pilotes para el caso de hacer una cimentación profunda y bueno pues otros tipos de elementos. Zapatas, ya lo hemos comentado, traves de liga, etcétera. Y todos los elementos estos, si se han definido previamente en el modelo de ArchiCAD, pues se recuperarían para poderlo calcular. Entonces, el siguiente paso, una vez definidas esas cargas adicionales, sería usar la función cálculo automático, que esto puede tardar unos minutos, pues a lo mejor para esta estructura 2 o 3 minutos, y una vez calculada vamos a ver los resultados. Tengo aquí la estructura ya calculada, esta misma, pero calculada, y vamos a ver el tipo de resultados que se pueden obtener con el programa. Entonces, esta es ya la misma estructura, pero calculada. Veis que aquí tiene un voladizo grande, que lo teníamos en el modelo de ArchiCAD. Por aquí lo vamos a revisar. Os recuerdo que es el mismo edificio que se ha traspasado desde desde ArchiCAD hacia Trical. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo se comporta esta zona, que tiene aquí un voladizo grande, a ver si estructuralmente es válido o no. Porque siempre se puede dibujar cualquier cosa en el diseño arquitectónico, pero luego hay que ver si realmente resiste en el diseño estructural, ¿no? Entonces, bueno, pues este mismo edificio, bueno, veis que tiene por ahí las plantas, a ver si las consigo ver, ahí, las plantas de sótano también para el parking. Y bueno, pues todos estos elementos son los que se han traspasado hacia Trical. Entonces, aquí estamos viendo ahora el modelo alambre. Os recuerdo que con este bueno, pues para los que nos escuchéis desde fuera de México, pues hay la posibilidad de crearse uno mismo vuestros propios espectros sísmicos, que esto está aquí en el menú cargas, espectros de respuesta. Aquí damos a modo de ejemplo pues algunos espectros ya creados, por ejemplo pues de Ecuador, de Chile, etcétera. Y estos son listas de valores que se pueden crear. Los puedes crear o copiar y pegar si tienes pues unas tablas en alguna web o en alguna normativa o en un archivo de Excel. Pues aquí puedes crearte tus propios espectros sísmicos con este icono, nuevo espectro. Entonces, se puede calcular automáticamente para México, para Argentina, para Chile, para España, etcétera, pero también puedes crear espectros nuevos de sismo para cualquier otro país del mundo. Entonces, en este caso, la estructura está calculada con sismo en México, pero ahí os muestro cómo se podría hacer para otro país. Otros resultados que se pueden obtener van a ser bueno, pues los típicos gráficos de flexionantes. Aquí vemos las vigas y las losas
Vamos a quitar el dibujo de la losa para que se vea más claro. Aquí se puede filtrar para ver o no determinadas zonas. Y como ya está calculada la estructura, en el menú resultados, por aquí hay distintas gráficas. Por ejemplo, flexionantes. Estas serían, bueno, pues todas las traves que tenemos por aquí, pues de que cómo están trabajando. Aquí vemos, por ejemplo, la zona donde está el voladizo, pues que tiene un momento muy grande. Os recuerdo que esta zona pues está por ahí con unas cargas especiales, ¿no? Porque además estas columnas están apoyando sobre la viga en mitad. Entonces ahí se van viendo los valores de los momentos que tiene que soportar esa viga. Vamos a ver, por ejemplo, en la cota 1300, que aquí tenemos son 1300 centímetros, la cota 13 metros, ¿no? Aquí tenemos estos otros momentos. Vámonos a la cota siguiente. Por aquí vemos esta zona con el voladizo. Entonces aquí tiene estos momentos tan grandes. Y bueno, pues habrá que colocar una sección suficiente para que resista esos momentos. O varias secciones, se podría hacer alguna viga triangulada. Vamos a activar también un plano vertical, porque no solo se puede trabajar por plantas, sino que podemos activar planos verticales y aquí pedir, por ejemplo, la gráfica de desplazamientos. Entonces, bueno, pues ahí se ve los movimientos laterales que se producen debido a la carga de viento o de sismo de estas columnas. Y bueno, pues ahí lo podéis ver también en planos verticales. Y si activo la de flexionantes, pues también podemos ver así los esfuerzos en esos planos verticales. No solo por plantas horizontales, sino también en vertical. Luego, para los elementos superficiales, para esta losa, aquí veis los elementos finitos. Trical calcula las losas y las paredes por elementos finitos. Entonces, bueno, pues esta es la discretización que ha realizado el programa. Y hay un tipo de gráficas específicas que serían las de isovalores. Entonces, esa losa de fundación, pues aquí podemos ver cómo se está comportando, qué zonas suben, cuáles bajan, etcétera. Vamos a ver en planta. Y bueno, pues vemos dónde están las columnas, pues en ese punto se produce pues un descenso de 0,3 centímetros. En esta otra zona donde no hay columna el descenso es menor, 0,056. Y luego las zonas en color azul pues serían las columnas que están en la esquina. Esta esquina desciende más que el resto de la planta, ¿no? Por aquí también. Entonces todas las columnas del borde descienden mucho. Este tipo de gráficas no hay que pensar en ellas solo como resultado, sino que también se puede en un momento dado pues utilizarla para tomar decisiones de diseño. Podríamos hacer, por ejemplo, la losa un poco más grande para que recoja bien a esas columnas, si podemos, ¿no? Bien, y luego, aparte del análisis, vamos a ver los resultados en cuanto a refuerzos. Aquí tenemos, por ejemplo, la gráfica de refuerzos vamos a ver el cuadro de zapatas simples. Entonces, el programa calcula también estos planos de refuerzos automáticamente, donde tiene cada columna, pues cada zapata, sus refuerzos inferiores en una dirección y en otra, ¿no? Ahí estarían. También hay funciones para hacer retoques. Por aquí, si utilizo la función retocar zapatas, puedo decidir que aunque el programa me ha puesto una zapata de este tamaño, pues yo quiero probar a ver si con un tamaño menor es suficiente. Entonces le pongo, por ejemplo, 240 por 240, pulso el botón comprobar y me dice que no cumple porque tiene distintos errores. La vuelvo a poner, por ejemplo, de 280 por 280, pero con menos refuerzos. Por ejemplo, en vez de 5 octavos le pongo media pulgada para los refuerzos. Entonces, eso tampoco serviría porque la resistencia del momento no es suficiente. Y ya si le pongo un refuerzo mayor, pues ya sí te pone esta marca que indica que cumple. Entonces, de ese modo se pueden también realizar verificaciones una vez calculada la estructura. Y se generan reportes muy completos. Vamos a ver, por ejemplo, el reporte de zapatas. Se generan en formato de Word o en PDF. En este caso tengo elegido Word. Entonces, para cada zapata te va indicando, bueno, pues el esquema de la zapata, sus dimensiones, qué esfuerzos se han tenido en cuenta a la hora de hacer el cálculo, qué presión está ejerciendo sobre el terreno, etcétera.
qué esfuerzos se están teniendo en cuenta para calcular pues, los refuerzos de la zapata, etcétera. Como se genera en un documento de Word, si se quieren hacer cambios, pues se pueden realizar. Y lo mismo pasa con los elementos de acero. Si aquí, vamos a verlo de nuevo en perspectiva, si le pido un reporte de revisión de acero y selecciono, por ejemplo, el formato completo, pues para estos elementos, por ejemplo, estos elementos de acero, para que no tarde mucho en generar el reporte, pues te va indicando para cada una de las vigas el tipo de acero que estamos usando, los coeficientes de pandeo, la deflexión instantánea, activa, total, si es válida o no, los porcentajes de aprovechamiento, si está soportando esfuerzos mayores o menores, y todas las comprobaciones individualizadas para esfuerzos simples o esfuerzos combinados, según la normativa que hayamos elegido. También está la comprobación con fuego. Se realiza una comprobación de que resista este perfil durante un incendio. En este caso le he puesto 120 minutos. No resiste. Aquí indica que no cumpliría 120 minutos sometido a un incendio. Y eso que se le ha colocado en las opciones, un aislante de placa de yeso de 26 milímetros. Aún así no cumpliría tanto tiempo. Te indica la temperatura alcanzada por aquí, etcétera. Entonces, bueno, pues dependiendo del tipo de edificio hay que utilizar unos minutos u otros para la resistencia al fuego y es una opción que se puede activar o desactivar. Por aquí en las opciones de fuego, pues es una comprobación opcional. Bien, lo que vamos a ver a continuación es cómo, aparte de poder realizar el cálculo, poder comenzar el modelo en 3D en ArchiCAD y pasarlo hacia TriCalc, para realizar el cálculo también existe el sentido inverso. Tú puedes tener el modelo en TriCalc y enviarlo hacia ArchiCAD. Entonces, voy a crear un archivo nuevo y vamos a suponer que en esta ocasión, en vez de un edificio paralelo, con líneas paralelas como este que teníamos entre manos, quisiéramos calcular una nave industrial, por ejemplo, una bodega. Entonces, hay funciones en TriCalc que permiten definir la geometría rápidamente. Este sería un ejemplo, pero hay otros casos similares. Por ejemplo, si uso la función nave, pues aquí tengo varias estructuras tipificadas y voy eligiendo una serie de parámetros. Aquí le indico el número de marcos o el tipo de armadura que quiero utilizar o sin armadura, un marco simple, etcétera. Le voy pulsando aquí siguiente, siguiente. Por aquí me va preguntando las secciones. Por ejemplo, en este caso, pues en una de las páginas anteriores me estaba preguntando la sección de esta viga y en vez de 200, pues le voy a decir que me la ponga más pequeña, de 100. Entonces, todo esto se va cambiando en el asistente y te genera una estructura rápidamente. Una vez que la tienes, se pueden hacer modificaciones en ella. Por ejemplo, si yo quisiera pues, dividir estas columnas en dos tramos, por aquí, en dos tramos iguales, y dibujar por aquí unas vigas nuevas, pues podría ir haciendo cambios. Y lo que voy a hacer es esto, exportarlo a ArchiCAD. Aquí, por ejemplo, vamos a suponer que quiero calcular en esa nave una losa intermedia. Entonces, esa es una de las ventajas que os comentaba que tiene TriCalc. Aquí, por ejemplo, copiamos esta zona y la pegamos por aquí y vamos a poder mezclar algunos elementos de acero con otros elementos de concreto. Por ejemplo, vamos a ponerle una sección de concreto de 40 por 40, por ejemplo, a estos elementos y aplicarle también pues una losa, pues, por ejemplo, de este tipo, de losa acero. O puede ser reticular, bidireccional, unidireccional, etcétera. Entonces, aquí hemos empezado con una geometría tipo, pero luego la puedes ir modificando como te interese. Vamos a activar de nuevo el dibujo de las losas, que lo quité antes. Aquí. Y esta estructura la podríamos calcular y enviarla hacia ArchiCAD. Entonces, vamos a utilizar aquí la función cálculo automático. Calculamos la estructura, que es pequeña, se calcula rápidamente. Las opciones de sismo están también las mismas que hemos comentado antes. Y una vez que está calculada, la vamos a poder exportar para abrirla con ArchiCAD.
Entonces, la estructura estaría ya calculada. Por aquí, si vemos, si activo el dibujo de los refuerzos, pues por aquí aparecen los refuerzos de los elementos de concreto, que es una de las cosas que calcula TreeCalc. Y esto lo vamos a exportar con este icono, crear modelo BIM. Lo dejo en el escritorio y lo llamo nave, guardar. Y lo voy a abrir con ArchiCAD. Entonces, por aquí usaríamos el icono abrir, sería en el escritorio nave. Entonces, lo que se envía dentro de ese archivo de intercambio en formato IFC no solo es la geometría externa, sino también los elementos interiores, esos refuerzos de concreto. Es opcional si se quiere que se incluya con tanto detalle, que sería el LOD 300 o 350, el mayor o uno de los mayores niveles de detalle. O si se quiere se puede desactivar esos refuerzos y enviarlo pues con un LOD 100, por ejemplo. Esto se está importando. También os quería mostrar, ya para ir terminando, el detalle de las uniones de acero, con chapas, tornillos, elementos adicionales. ¿Veis? Aquí tenemos la nave que hemos importado, la vamos a ver en 3D, en ArchiCAD. Entonces sería otra posibilidad, no solo empezar en ArchiCAD y llevarla a TreeCalc para calcularla, sino que también según la geometría, según dónde se vaya a dibujar más rápido, pues poder empezar en TreeCalc, la llevas a ArchiCAD, aquí ya la tienes pues con ese nivel de detalle que comentábamos y puedes continuar por aquí ya incluyendo los cerramientos y otro tipo de elementos no estructurales, ¿no? Os quería hacer un ejemplo con detalles de uniones de acero y ya con esto termino y pasamos al turno de preguntas. Entonces, vamos a hacer una geometría así muy rápida. Por ejemplo, esta 4 pilares y 4 vigas. Y vamos a ponerle unas secciones de concreto, por ejemplo, pues a 2 columnas y a 2 vigas. Y vamos a buscar por aquí en la base de datos secciones de acero. Por ejemplo, pues una de 300. Se lo asignamos a estas 2 columnas y una viga, por ejemplo, pues de 200. Y vamos a ponerle también zapatas aisladas, por ejemplo, para estas 2 columnas y zapata combinada para estas 2, por tener un poco así elementos de distintos tipos. Entonces, esta estructura, lo que vamos a calcular es también la unión de los elementos de acero. Vamos a hacer primero el cálculo de todos los elementos de las dimensiones principales, digamos, y de los refuerzos de concreto. Por aquí aparecen ya los refuerzos, ¿no? Como hacíamos antes. Y en esta unión le vamos a introducir aquí en uniones de acero. También se podrían poner las placas de anclaje en la zona inferior del pilar. Pero vamos a ponerle el detalle aquí arriba. A ver, un segundo. Marco esta columna y esta viga. Y por aquí pues le indico, por ejemplo, esta que tiene aquí unos tornillos. Le indico, por ejemplo, el espesor de este elemento de unión. Por aquí pues 10 milímetros, etcétera. Le vas cambiando las dimensiones. Y TreeCalc va a realizar el cálculo de este elemento para ver si resisten o no estos tornillos, que en este caso pues los podemos poner, por ejemplo, de 5 octavos o de media pulgada y con el tipo de acero que corresponda. Se pueden también añadir otros tipos de elementos de refuerzo, ¿no? Como esta zona de aquí, etcétera. Una vez que está calculada, lo que vamos a hacer es enviarla también dentro del archivo IFC. Entonces aquí realizo el cálculo de nuevo. Como es una estructura muy pequeña, es cuestión de pocos segundos. Ya está. Por aquí ya veis que en el modelo 3D aparece también ese elemento de unión con los tornillos y tal. Y esto lo exporto con este icono, crear modelo BIM. Lo llamo detalles aquí en el escritorio. Y a continuación lo voy a abrir también con ArchiCAD. Abrir sería este, detalles.
Y bueno, pues se trata de que la estructura que genera Trical vaya con el mayor nivel de detalle posible. No solo las dimensiones de los elementos se intercambian en los dos sentidos, sino que también pues, se realiza con los elementos adicionales que Trical ha calculado, tanto para el concreto reforzado como para las uniones de acero. Aquí lo estamos viendo en planta. Y si lo vemos en 3D, vamos a verlo en alámbrico para que se vea también más claro. Y bueno, pues por ahí estarían todos esos elementos de unión, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco lo que os comentaba, que se trata de intercambiar el modelo en las dos direcciones, de ArchiCAD a Trical y de Trical a ArchiCAD, y la información adicional que le incluye Trical, que se pueda también aprovechar en ArchiCAD para tenerla allí y utilizarla pues, para el resto del diseño del edificio y también para la generación de planos, aunque habéis visto que Trical ya genera los planos automáticamente, pero bueno, pues se podrían también pues, generar desde ArchiCAD. Aquí en Trical no lo hemos visto, pero, por ejemplo, para esta nave que habíamos hecho, pues te genera todo este tipo de planos de refuerzos. Te pone una X si supera algún límite, que en este caso pues tiene una comprobación de agrietamiento que se realiza y que en este caso no la está cumpliendo bien con esas cargas. Pero todos estos planos pues se generan automáticamente desde Trical o se pueden exportar a ArchiCAD, como veis. Os quería mostrar también este de la cimentación, por ejemplo, con las zapatas, con sus dimensiones, etc. Bien, pues ha sido verlo muy rápido. Tenéis también la posibilidad, si queréis ampliar más información, de entrar en nuestra web, artec.com, y aquí en contacto, pues rellenar este formulario por si queréis que os hagamos alguna demostración personalizada, porque se trataba de tener una visión así general. De todos modos, vamos a quedarnos los próximos 10 o 15 minutos. Vamos a ir viendo las preguntas que habéis puesto en la zona de preguntas y las contestamos, las que sean así más importantes. Muchas gracias por el interés. Lo dicho, cualquier cosa, cualquier duda que queráis que veamos con más detalle, en artec.com, aquí en la zona de contacto, rellenáis este formulario y lo vamos viendo. Pero en los próximos minutos voy a responder las dudas, así que vea por aquí en la zona de preguntas. Muchas gracias, hasta la próxima. Mañana os recuerdo que vemos a las 9 la conexión, la generación del presupuesto automática a partir del modelo BIM. Entonces veremos cómo es posible, a partir del mismo edificio que estamos utilizando en ArchiCAD, veremos cómo se puede generar el presupuesto automáticamente. Lo vemos mañana a las 9 de la mañana. Bien, vamos a ver qué dudas tenemos por aquí. Supongo que algunas ya os las habrán contestado mis compañeros. Y a ver qué más cuestiones tenemos por aquí. Cuando dice concreto, ¿a qué se refiere? Me refiero a hormigón, concreto. Sería, bueno, depende de los países, tiene una denominación u otra. Me preguntan si existen software de Artec para Mac. Lo cierto es que desarrollamos nuestro software para Windows, pero tenemos muchos usuarios que los están utilizando en Mac mediante emuladores, no hay problema. Bueno, David. Sí, hola. Voy a abrir el micrófono aquí a unas personas que están alzando la mano. Perfecto. Para que hagan su pregunta. Claudia Orajena, ¿puedes hacer tu pregunta? Claudia, ¿me escuchas? ¿Puedes hacer tu pregunta? Se escucha muy bajito. Bueno, vamos a pasar a Jorge Armando González, a ver si nos puede hacer su pregunta. Jorge Armando González, ¿puedes hacer tu pregunta? Sí, no tengo alguna pregunta, muchas gracias. Ok.
Tengo yo por aquí algunas cosas que me han escrito. El programa considera por defecto los diafragmas rígidos. Bueno, es opcional. Se puede activar o desactivar aquí en las opciones de esfuerzos, donde veíamos antes las opciones de cálculo de segundo orden. Pues tenéis también la posibilidad de considerar la indeformabilidad, el diafragma rígido, en todas las losas horizontales o solo en las que queramos, o en ninguna de ellas. Entonces, por defecto viene para todas las losas, pero puede ser unas sí y otras no. A ver, tengo más preguntas por aquí. Vamos a ver. Citrical se vende por módulos, me preguntan. Sí, tenemos aquí en nuestra web, si entráis en productos Tricalc, módulos, se indican los 20 módulos que tiene el programa que corresponden a distintos materiales. Por ejemplo, hay un módulo para barras de hormigón o concreto, otro para barras de acero, zapatas, losas, etcétera. Entonces, se puede uno configurar el software como quiera. Por ejemplo, los que calculen solo hormigón con zapatas, pues módulo 2 más 4. O los que calculen acero con encepados y cabezales y pilotes, pues el 1 más 3 más 11, etcétera. Aquí tenéis todos los materiales disponibles y en el futuro siempre se pueden ir añadiendo los módulos que se vayan necesitando. Si más adelante necesitas calcular aluminio, por ejemplo, o madera, pues se pueden ir añadiendo los módulos. Lógicamente el precio del programa depende de que se tengan más o menos módulos. A ver, más dudas por aquí. No sé si había alguien más levantando la mano. Rubén, ¿tienes por ahí? Por aquí tengo, a ver, vamos a ver, es que, a ver, aquí Ignacio Ferrari está alzando la mano. ¿Va a ser tu pregunta? Sí, la pregunta mía era si estaba considerado el cálculo para estructuras de steel frame. Sí, lo cierto es que dentro del programa pues hay también esta tipología. Por ejemplo, aquí en la base de datos de perfiles tenemos los conformados, entonces bueno, pues serían estos tipos de perfiles. Se pueden utilizar, puedes definir la geometría libremente, tanto en ArchiCAD como en Tricalc, y a cualquier elemento asignarle este tipo de perfil. Ok. Bien, gracias. De nada. A ver dónde tengo por aquí las preguntas. Aquí, que las había perdido. ¿Es posible configurar el programa para otras normativas de diseño estructural? Sí, hay una opción en cargas opciones, que son, en vez de las combinaciones automáticas, las combinaciones explícitas. Esto permite, bueno, pues crearse cada uno la norma que le interese con las combinaciones que quiera. Y aquí, bueno, pues puedes ir haciendo una lista de combinaciones con los coeficientes de simultaneidad que quieras y una lista de hipótesis o de condiciones de carga libres. Esto es personalizable por el usuario. Tengo una consulta que capaz que es más rebuscada con el tema de cálculo estructural. Sí. Por ejemplo, para los que son los sistemas constructivos ICF, que es para los bloques que son de poliestireno con relleno de hormigón. ¿Qué posibilidades hay de poder adaptar el programa o al revés, el sistema se puede llegar a incorporar dentro del programa como posibilidad de cálculo? ¿Pero sería para tabiques o para losas? Lo que pasa es que el sistema es integral. El ICF trabaja solidario con lo que son las losas de fundación y las losas de entrepiso. Bien, en este caso tenemos aquí en las opciones de las paredes, por ejemplo, si yo quiero crear una pared de aquí a aquí, en el botón propiedades hay varias que están ya definidas, que serían, bueno, la primera de ellas es concreto reforzado, que sería con un espesor determinado macizo. Luego tabique, que figuran por aquí pues distintas dimensiones de tabiques, de ladrillos.
Y por aquí hay otros materiales que serían bloques de concreto. Esto está automatizado, se calcula ya directamente. Serían bloques huecos o macizos de concreto que pueden tener refuerzos. Vamos a verlo mejor en el menú secciones, que figura una imagen y lo vais a ver más claro. Paredes de piezas. A ver, un segundo. Paredes de piezas, ladrillos y bloques de concreto. Pues los bloques de concreto serían de este tipo, ¿no? Estas son las tipologías que están ya automatizadas. Ladrillos, bloques de concreto, bloques de termoarcilla o concreto reforzado. Otras tipologías sería cuestión de ver qué similitudes o qué diferencias tienen con estos sistemas y tendríamos que hacer modificaciones, desarrollos específicos para cada tipología. Eso, ponte en contacto si quieres por email, nos envías alguna documentación sobre ese sistema estructural y lo analizamos. En Artec somos los desarrolladores del programa TriCalc y bueno, pues estamos abiertos a ir desarrollando módulos nuevos como hemos hecho pues en el pasado con todas estas tipologías. Ok, sí, me interesa, gracias. Bien, voy a ver si tengo alguna pregunta más por aquí. Vamos a ver. Si se puede exportar la memoria a Excel, sí. Es posible, por aquí lo hemos visto, eso de la normativa. Cuando modifico algo en TriCalc y vuelvo a pasar a Archicad, ¿cómo combino esas combinaciones? Bueno, hay la posibilidad de importar el archivo IFC, como he hecho yo con que lo importé desde cero, lo he importado a Archicad, pero también tenéis estas opciones de interoperatividad, IFC, y bueno, pues hay distintas opciones. Combinar al modelo, detectar cambios, actualizar con el modelo IFC, etcétera. Que yo no las domino mucho, estas funciones, pero sirven para cuando envías el modelo desde Archicad hacia TriCalc, cuando luego lo recibes de vuelta, pues poder gestionar los cambios que se han producido y actualizar a través de ese modelo IFC. Eso quizás en soporte técnico de Archicad pues os puedan ayudar más porque esas funciones las conozco menos. ¿Mantiene TriCalc una asesoría abierta? Bueno, en Artec desarrollamos TriCalc, lo vendemos directamente y damos asistencia técnica. De modo que cualquier duda que se va produciendo con el manejo del software, pues nos podéis ir llamando, podéis ir enviándonos emails, nos enviáis vuestra estructura y podemos realizar chequeos. Incluimos un servicio que se llama Check Control, que bueno, pues las verificaciones que sean necesarios realizar sobre la estructura, pues las vamos haciendo y bueno, pues de ese modo es como se va funcionando con el software. No lo vendemos y lo dejamos directo para que vosotros lo utilicéis solos, sino que siempre os ayudamos. Y también tenemos cursos de capacitación, como es lógico, que es otra de las preguntas que estoy viendo que me habéis escrito por aquí. Bien, pues también licencia educativa, me preguntáis. Tenemos efectivamente por aquí en nuestra web hay un apartado que pone formación y tenemos por aquí estudiantes. Hay una licencia para estudiantes, efectivamente. Por aquí figuran las instrucciones para solicitarla. Bien, pues por mi parte nada más. Si ha quedado alguna pregunta sin responder, os ruego que nos la enviéis por email o que enviéis este formulario de contacto. Aquí en nuestra web, pues rellenando ahí los datos, nos ponemos en contacto y ya vamos ampliando más información. O si queréis ver con más detalle cuestiones específicas de TriCalc, ya no solo de las conexiones BIM, sino ya más específico de cálculo, pues podemos hacer una videoconferencia para este sistema ya en particular que vaya estando interesado.